Hubo un tiempo en el que las mujeres no fueron libres de ser ni de hacer. En ese tiempo, si eras distinta o tenías ambiciones o simplemente tenías un carácter que hiciera sentir incómodo a los demás, podía significar que terminaras en una hoguera. Así, aprendimos que el fuego es malo, que hay que evitarlo, que el fuego quema y que es peligroso. Si miramos en la naturaleza, ella misma a veces quema sus propios bosques para volver a empezar. Pero el fuego también es tu poder. Es tu capacidad creativa, es la herramienta que tenés con tu energía y con tu cuerpo para alcanzar lo que sea que te propongas. No, la energía femenina no necesariamente es pasiva y en la hoguera vamos a aprender a recuperar el lado de ella que te quitaron una vez. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Hoguera. Yo ya no sé, les juro que es como la cuarta vez que saludo porque estuve media hora hablándole a la nada. Porque no estaba transmitiendo, estuve hablando media hora sin transmitir. Me di cuenta de pronto que no estaba transmitiendo. Y después estaba ya hablando, contándoles del nuevo episodio. Y de pronto me doy cuenta que tenía muteado el micrófono. Así que estuve hablando otros lindos 5 minutos sin que se escuche, básicamente. Así que bueno, acá estamos. Bienvenidas a este nuevo episodio de La Hoguera, donde vamos a hablar de autoconcepto, sentido de valor personal, autoestima y las identidades que nos formamos para sobrevivir. ¿Y por qué voy a usar la Wanda y la China? Porque para mí lo que está pasando con ellas es un claro ejemplo de dos personas que Wanda, según lo que yo puedo ver, todo esto es porque acá somos chismosas, nos encanta hablar de los demás, pero sobre todo analizar lo que les pasa para llevarlo y llevar agua para nuestro molino y hacerlo sobre nosotras mismas. Así que todo lo que yo voy a hablar acá es el análisis que yo puedo hacer desde afuera, viéndolo en base a lo que ellas exponen. Obviamente que la verdad no la tengo porque no las conozco, no conozco en profundidad lo que pasa, pero en base a lo que se muestra, uno puede ver ciertos patrones que a mí me ayudan a traerlo acá, ponerlo sobre la mesa y hablarles un poco de las personalidades que nos creamos para sobrevivir. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque a medida que vamos creciendo, nosotros, si crecemos en un entorno sano o no, se supone que un entorno sano tiene que invitarnos a desarrollar nuestra mejor versión, nuestro ser más auténtico, que nuestro ser más auténtico se vaya desenvolviendo en el mundo. Pero bueno, sabemos que vivimos en un mundo que está un poco roto y que por lo tanto todos de una u otra forma terminamos poniéndonos corazas para poder sobrevivir en el mundo, justamente. Y yo lo que quiero es que ustedes empiecen a pensar en base a no solo lo que las rodeó cuando eran chicas, el ambiente emocional en el que crecieron, sino también los espacios que ocuparon y también los espacios que ocuparon sus ancestras, su madre, sus abuelas, sus tías, los roles femeninos que tenían cerca. ¿Qué personaje fueron creando para sobrevivir? Y acá voy a traer a Wanda y a la China porque a mí me parece que Wanda es una persona que, con sus limitaciones obviamente, porque uno podría ver de afuera que no es la persona más trabajada del planeta, pero dentro de eso yo la considero ya muy inteligente y me parece que es una persona que ha sabido reinventarse. Wanda pasó de hacer teatro de revista, a ser esposa y madre, a ser manager, a ser empresaria, a hoy ser todo eso más mediática, más una figura. Entonces, mediática fue siempre, quise decir figura. Entonces yo veo en ella, viendo de afuera, lo que puedo analizar de afuera, quizás una autoestima un poco mejor colocada porque es capaz de moverse en diferentes ambientes, sabiendo encontrar su lugar en diferentes ambientes, y cosa que no me pasa con la China. Yo a la China Suárez la veo hace un montón de años, siempre en la misma situación, como si fueran diferentes capítulos, diferentes capítulos como de la misma serie en la que pasa todo lo mismo, pero con diferentes personajes. No, dije mal, estuvo mal la metáfora, pero bueno, ustedes me entendieron. Como diferentes series, pero con los mismos personajes en lo que pasa lo mismo, pero diferentes historias. Y para mí eso
para mí habla de una incapacidad para reinventarse, ¿sí? Y lo traigo porque más allá de la lejanía que nosotras podamos encontrar con ellas, lo cierto es que muchas de nosotras nos encontramos muchas veces en este loop de sentir que no logramos salir de un patrón, ¿sí? Entonces decimos, yo no sé por qué siempre termino acá. Siempre termino en este lugar donde me pasa esto, me siento así, me siento así, cambian las personas y yo me siento siempre en el mismo lugar. Y probablemente eso sea porque estás defendiendo una identidad. El otro día en un espacio grupal, en una clase grupal, salió este tema. Una chica compartió que ella se dio cuenta que en su casa las cosas funcionaban igual que en su entorno laboral. Que todos se sentían súper bien porque ella se hacía cargo de todo. Y ella decía, yo lo que noto es que las cosas se hacen, por ejemplo, o sea, no es que yo tengo que encargarme de todo, pero yo tengo que estar encima. O sea, si yo no estoy encima, las cosas no se hacen. Si yo estoy encima, las cosas se hacen. Y al final, yo no hago todo, pero yo tengo que estar pensando en todo, ¿no? Eso era lo que ella nos contaba. Y es como una y otra vez me vuelvo a encontrar en el mismo lugar. Otra chica, en otro momento de la historia de Mujer Ancestra, una vez estábamos trabajando con el tema de parejas y ella decía que se había dado cuenta que ella toda su vida había sido la hija menor. Entonces, ella había aprendido a darse valor a través de ser la hija menor. Entonces, como había aprendido a darse valor a través de ser la hija menor, le pasaban cosas como que ella esperaba atenciones para sentirse valiosa, porque eso es lo que hace la hija menor. Y resulta que, siendo grande, ella estaba en una pareja en la que objetivamente ella se daba cuenta que era una linda pareja, que ella quería, que ella lo amaba, que él la amaba a ella, que se cuidaban y todo, pero ella estaba constantemente insatisfecha. Y esa insatisfacción, ella contó después que se dio cuenta que era porque ella, como ella había sido siempre la hija menor, y su pareja, como era un adulto emocionalmente sano, no la trataba como la hija menor, sino que la trataba como un adulto de igual a igual, ella de pronto no sabía sentirse valiosa si no era tratada específicamente como la hija menor. Y así miles de formas en las que podemos estar muy probablemente generándonos problemas. Siento que decir arruinándolos la vida es como un poco dramático, pero un poco sí. O sea, podemos estar sintiéndonos mal en momentos en los que podríamos estarnos sintiendo mejor y no lo hacemos porque estamos defendiendo una forma de ser en específico que yo creé para sobrevivir cuando era chica. Y para esto quiero contarles un poco cómo se forma la personalidad, ¿no? O por lo menos cómo se forma el tipo de personalidad con el que vamos a trabajar hoy. Quiero que entiendan que generalmente las mujeres crecemos en entorno, o sea, el entorno, o sea, la forma en la que la sociedad trata a las mujeres, hace que las mujeres tengamos un cierto sentido de competencia entre nosotras, medio internalizada, y eso es porque, esto ya lo hemos hablado en otro episodio del podcast o en una clase, lo di, no me acuerdo la verdad, pero sí que lo dije en algún lado, está. La lógica, el funcionamiento de la competencia. Cuando nosotras competimos por algo, nosotros competimos por algo, lo hacemos porque en el fondo lo que creemos es que hay un recurso escaso, ¿sí? Entonces, si yo estoy compitiendo por ser más valiosa que otra mujer, lo que creo es que el valor personal de una mujer es escaso. Entonces, yo tengo que pelear con otra para obtener más de ese recurso que creo que es ilimitado, lo cual es ilógico. Obviamente cosas como la autoestima, el valor personal son ilimitados, o sea, son una cuestión de cada uno, pero eso es lo que nosotras tenemos internalizado. Entonces, cuando nosotras crecemos en el mundo, salimos, ¿no? Un poco, cuando somos niños también somos medio esponjas energéticas, ¿no? Que vamos chupando, o sea, el mundo, cuanto más chiquitas somos, chiquitos niños, cuanto más bebés somos, más abierto tenemos el inconsciente y más se van impregnando en nosotros las cosas que percibimos alrededor nuestro. Y a medida que vamos creciendo, vamos formando como barreras y ya el mundo se empieza a separar. Ay, paren que estoy teniendo una demanda de cariño acá. Para pipi, ponete ahí.
Para las que no me están viendo y me están escuchando por Spotify, se cruzó la pipina. Bueno, entonces después cuando vamos creciendo, vamos encontrando, nos vamos separando del mundo. Entonces, bueno, ya el mundo, si bien nos sigue afectando, ya es distinta la forma en la que nos relacionamos con él. Entonces hay cosas que nosotras las absorbemos sin lógica, o sea, simplemente por estar en contacto con nuestra mamá, por estar en contacto con hermanas más grandes, si es que las tenemos, o por estar en contacto quizás con otras mujeres, o mismo con nuestro padre, absorbemos sus formas de ver el mundo y sus prejuicios sobre el mundo sin mucha lógica, ¿sí? Simplemente las absorbemos. Y hay cosas que están muy impregnadas en el inconsciente colectivo porque están ahí hace cientos de años. La competencia entre mujeres es una de ellas. Entonces, cuando yo empiezo a absorber esas miradas de mundo, que lo hago inconscientemente, empiezo a entender que el valor de una mujer es escaso, que tenemos que competir por él, inconscientemente, y que por lo tanto yo tengo que diferenciarme de otras mujeres. Y ahí es donde empieza el merequetengue, porque si yo empiezo a aprender que el valor de las mujeres es escaso y por lo tanto tengo que competir por mi lugar en el mundo y por ser vista y por ser valorada, empiezo a crear personajes basados en los personajes que me rodean para lograr ese objetivo. Eso en sí mismo no es un problema. El problema es que cuando ya pasada la adultez, siguen estando ahí esos personajes. O sea, sigo estando ahí igual de aferrada a esos personajes y no los puedo soltar cuando la vida efectivamente me está pidiendo soltarlos, ¿sí? Y acá quiero que ustedes conecten con esa área de su vida en la que sienten que como que no terminan de encontrarle la vuelta, como esa área de su vida en la que siempre están trabajando, en la que tienen una fijación que dicen: yo creo que nunca voy a poder superar los temitas que tengo con esta área en específico. Quiero que piensen en esa área. Quiero que traigan a su cuerpo toda la complejidad emocional que les despierta ese área de su vida. Quiero que lo traigan. Y quiero que con toda esa información presente, con toda esa frustración, con toda esa sensación de no puedo, siempre me pasa lo mismo, siempre me encuentro en el mismo lugar, siempre me cruzo con las mismas personas, siempre me hacen lo mismo, alguna tendrá un discurso más de ese tipo. Quiero que traigan todo eso a su cuerpo. Se imaginen que se ponen un espejo enfrente de ustedes y se preguntan a sí mismas: ¿qué estoy defendiendo con esto? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Estoy defendiendo ser la fuerte? ¿Estoy defendiendo ser la copada, la que puede? ¿Estoy defendiendo ser la hija menor? ¿Estoy defendiendo ser la hija mayor? ¿Estoy defendiendo ser la más linda? ¿Estoy defendiendo ser... ¿Qué estoy defendiendo? ¿Estoy defendiendo ser a la que eligen? Me acuerdo una vez conocí a una chica y charlando con ella, creo que Mujer Ancestra no existía todavía, pero bueno, yo ya trabajaba con mujeres y estos temas están en mi vida hace muchos, muchos años. Y estábamos charlando, yo la conocí en un viaje que hice y me acuerdo que en esa charla ella lo que me contaba era que una y otra vez le pasaba lo mismo, que es que conocía hombres y esos hombres siempre tenían novia. O sea, como que siempre se encontraba en esta situación que estaba con hombres que tenían novia. Y ella decía: ¿cómo puede ser? No sé qué. Bueno, estábamos charlando, pasaron varios días de que le dábamos vueltas a este asunto porque ella justo estaba como con ese tema. Entonces, en un momento yo le dije, o sea, cuando ella me cuenta un poco más de su historia, le digo: bueno, quizás vos inconscientemente te sentís atraída hacia hombres que tienen novia sin saberlo, no importa, la información está ahí en el inconsciente, está en el éter, porque tu papá engañó a tu mamá, entonces para vos es más fácil tener el papel de la que eligen que el papel de la cornuda, porque a lo mejor viste a tu mamá que sufrió un montón, ¿no? Entonces, quiero que piensen en esos papeles, quiero que traigan toda esa frustración en la que sienten que pareciera que no pueden salir de ese loop, que siempre les pasa lo mismo.
y empiecen a pensar qué beneficio obtengo yo de todo esto. Quizás otra persona, y esto las va a enfrentar con una sombra y con cosas que a veces no son lindas de ver, ¿no? Obviamente. No les estoy queriendo decir con esto de que es lindo o es cómodo, pero sí les estoy queriendo decir que probablemente si trabajan en sobreponerse a ese personaje, quizás es algo que podría hacer la China Suárez, ¿no? Preguntarse, ¿por qué hago siempre esto? ¿Por qué todos me dicen lo mismo? ¿Por qué siempre termino en esta situación? ¿No? ¿Por qué estoy todo el tiempo tratando de demostrar que soy la mejor mujer? Entonces, quiero que se enfrenten a esta parte de ustedes y tengan una conversación honesta. Tengan una conversación honesta con ustedes y digan, bueno, ¿qué estoy tratando de defender con esto? A mí, en estos años que trabajamos con Mujer Ancestral, se me ocurren 1000 ejemplos. Puedo estar tratando de ser... miren, hay muchas formas en las que defendemos papeles. La que les dije de la hija menor es una. La de la hija mayor es otra. La hija mayor es la más inteligente, la más resolutiva, la que sabe, la que puede, la que resuelve las cosas solas, la que no molesta generalmente, ¿no? Generalmente las hijas mayores tenemos un poco esa programación de no molestar, de ser la hija perfecta, de ser la mejor, ¿no? Y eso trae muchos problemas también, porque si yo estoy tratando de ser la mejor todo el tiempo, y voy a terminar alejando a las personas, porque no se puede tratar de ser la mejor todo el tiempo. Si yo tengo una autoestima bien colocada, voy a entender que, bueno, en algunas cosas voy a ser muy buena y en otras no tanto, y está bien, y esa vulnerabilidad me permite hacer amigos, por ejemplo, que es una relación horizontal en la que justamente lo que la sostiene es la horizontalidad, ¿no? Hay otras personas que tratan de sostener o que hacen mucha fuerza para sostener el papel de la más inteligente, ¿no? Entonces, son personas a las que, no sé, esto muy a niveles generales, ¿no? Cada uno tendrá su propia forma, pero a lo mejor les cuesta conectar con el humor, les cuesta conectar con la diversión, porque si vos sos la más inteligente, es un lugar muy rígido en el que estar, porque vos tenés que estar demostrando constantemente que tu valor. Entonces, y el humor a veces requiere de descontracturar un poco y mostrar algo de vulnerabilidad. Hay otras personas que defienden ser el payaso de la habitación. Eso soy. Yo en algún momento fui. Que siempre tienen que estar haciendo el chiste más inteligente, el chiste más rápido, haciendo reír a todo el mundo, tratando de que todo el mundo esté bien, no sé qué, no se pueden relajar. Y claro, eso también trae problemas, porque de pronto empiezan a crear vínculos en los que después se resienten un montón, porque sienten que están dando un montón y que no reciben lo mismo a cambio. Y en realidad nadie tiene que devolverte algo que vos, en principio, nadie tiene que devolverte algo que en principio vos diste sin que nadie te pidiera, obviamente. Entonces, empezar a mirar todas estas cosas y aprender a reinventarnos es lo que va a indicar que nosotras tenemos una autoestima sana. Quizás podemos mirarnos en el espejo, podemos mirarnos frente a frente a nosotras mismas y decir, ok, quizás es momento de reconocer que este personaje, que es la más inteligente, la más divertida, la más linda, la más sacrificada, es otro papel. La madre es otro papel que solemos adquirir, que es como, bueno, no encuentro ni... Generalmente esto suele pasar en mujeres que son hijas de una de dos. O son hijas de madres muy abnegadas que no encontraron en su vida otra fuente de valor personal más que ser mamás y criar a sus hijos, que hay muchas mujeres a las que eso genuinamente les hace bien, o sea, genuinamente ellas se sienten bien en ese rol, pero hay otras que simplemente la agarraron de sopetón porque era hasta hace unos años lo que las mujeres tenían que hacer, ¿no? Entonces, hijas de mujeres muy abnegadas, puede ser que terminen siendo mamás muy jóvenes y que hagan lo mismo, que dediquen toda su vida a ser madres y que después con un poco más de conciencia, quizás a los 35, 38, 40 se empiecen a preguntar, che, ¿y yo qué carajo quiero hacer de mi vida? ¿No? Como, ¿qué más soy además de esto? ¿No? Y esa es la pregunta que quiero que también se lleven. Bueno, antes de irme por ese lado, voy a terminar con esto que estaba diciendo. Entonces,
hijas de madres muy abnegadas, o lo contrario, hijas de madres súper ausentes, que como una contestación a esa madre, como una cosa de como demostrarle a esa madre lo que debería haber hecho, se convierten en madres muy jóvenes y todo lo que saben ser es ser madres, porque tienen una crítica tan fuerte frente a su propia madre que terminan construyendo toda una personalidad en base a demostrarle a su madre lo que debería haber hecho, ¿sí? Y esto también es otra parte interesante. En el gimnasio emocional tenemos una clase que se llama La herida de la madre, en la que hablamos un poco de esto. Las mujeres generalmente, a nivel general, tenemos muchos temas con la madre, no por la madre en sí misma, más allá de que uno después como persona pueda hacer algún que otro reclamo de adulto a su madre. Lo cierto es que las mujeres tenemos tanto conflicto con nuestra madre por esto mismo que les decía al principio. O sea, nosotras crecemos en una sociedad donde el valor y la autoestima femenino es un recurso escaso. Esto que les estoy hablando es una programación. No estoy diciendo que sea así, de hecho, al contrario, no es así. Lo que pasa es que nos enseñaron que el autoestima se forma en base a la mirada masculina y la mirada masculina es escasa. Nosotros tenemos que competir por ese recurso que es la mirada y la aprobación masculina. Cuando nosotros dejamos de competir por la mirada y la aprobación masculina, nos damos cuenta que no hay realmente nada por lo que competir. O sea, cuando nosotros dejamos de competir, no es que no hay realmente nada por lo que competir. No hay realmente nada de qué preocuparse. Si cada una se concentra en trabajarse en sí misma y en encontrar las partes más profundas de sí misma que se quedaron perdidas en el camino de reconstrucción, en el camino de construcción de estas personalidades para sobrevivir y destrucción de su propia autenticidad, rápidamente se va a dar cuenta de, yo soy re única por esto, que no quiere decir que en esa unicidad, o sea, en ese ser única, no tenga puntos en común con otra gente, porque también esa es otra personalidad que podemos estar defendiendo, ser la única, ¿no? Entonces, empiecen a analizar como su familia, cómo está conformada, cuáles son los personajes que defiende cada uno y cuál es su personaje dentro de eso, ¿no? A veces formamos un personaje con respecto a un padre. Entonces, tenía, un papá hipercrítico que estaba todo el tiempo criticando cosas, entonces yo me formo como la hija que le agrada a ese papá. Entonces formo toda mi personalidad en agradarle a ese papá que es súper crítico. Gran problema porque es una exigencia insoportable vivir en ese lugar, pero además es un problema porque callo mi autenticidad. ¿Quién soy yo si no le estoy gustando a este hombre random que me tocó como padre, ¿no? No estoy queriendo decir que se peleen con sus padres, por favor, no. Estoy queriendo decirles que deconstruyan los juicios que interiorizaron y en base a los cuales formaron personalidades. ¿Cuáles son los juicios que internalizaron y en base a los cuales formaron personalidades que hoy ya no les funcionan? Que hoy les generan conflicto, que hoy les generan dolor, que hoy les generan frustración. ¿Cuáles son esos juicios? Empiecen a escucharse hacia adentro, miren hacia afuera, miren a su familia cómo está conformada, miren las cosas que dicen, escuchen. ¿Qué se dice en esta familia? Mirá, se dice que una buena mujer es la mujer que se encarga de los hijos. Mirá, ¿y yo qué hice con ese juicio? Y decidí que no iba a ser madre para demostrarles que yo sí tengo valor. Sí, pero ahora a lo mejor ese juicio me está haciendo daño porque yo en el fondo sí quiero ser mamá. O al revés, yo fui mamá para demostrarle a estas personas que yo sí soy valiosa y me doy cuenta que ahora quiero ser más, que soy más que una madre, que tengo un montón de otras cosas más allá de ser madre. Entonces, empiecen a escucharse a sí mismas, ¿no? Cuáles son las cosas que rondan en su cabeza, qué es lo que están tratando de demostrarle al mundo constantemente. ¿Qué estoy tratando de demostrar? ¿Saben que me gusta a mí usar como el concepto de cool? ¿Qué les parece cool?
qué les parece interesante, qué les parece inteligente. Empiecen a mirar eso no como algo de lo que tengan que restringirse, pero empiecen a ver si ustedes no están defendiendo personalidades con eso. A mí me pasó una vez, por ejemplo, de trabajar con otra chica que ella era artista y era buenísima en su arte. Pero el tema es que los artistas, muchas veces, los más cool, no son mainstream. Y ella tenía intereses de ser masiva, de ser escuchada, de ser vista. Entonces tenés ahí dos problemas. Puedes tener el problema de nunca llegar a la masividad o nunca poder vivir del arte porque eso no es cool. O podés vivir del arte y llegar a la masividad y lograr eso, pero nunca sentir que lo que haces alcanza porque igual estás respondiendo a ese juicio. Entonces empiecen a mirar qué personalidades están defendiendo, no por el hecho en sí mismo de ver qué personalidades están defendiendo, sino darse cuenta donde esas personalidades ya no funcionan, donde ya te están limitando, donde vivís en un loop en el que te estás recriminando constantemente lo que haces, lo que no haces, si está bien, si está mal, si está... Cuando estás en esa situación en la que no sabes muy bien qué te pasa, porque te das cuenta que querés hacer esto, pero querés hacer lo otro, pero querés hacer lo otro, pero si haces algo no te alcanza, pero si no lo haces tampoco te sirve porque te sentís mal, empezás a preguntarte, ¿qué estoy defendiendo? ¿Qué estoy defendiendo con esto? ¿Qué estoy tratando de demostrar? ¿Qué personaje que a lo mejor formé cuando tenía 10 años estoy tratando de defender acá y ya no me funciona? Cuando yo me hago esas preguntas, obvio, son preguntas que nos llevan a un trabajo profundo y a veces nos llevan a encontrarnos con partes nuestras que no son lindas. Podemos encontrarnos de, ay, che, Dios, o sea, me doy cuenta que yo estoy tratando todo el tiempo de ser la inteligente y compito hasta con mis amigas. Compito hasta con gente que ni siquiera estaba compitiendo conmigo en un principio. Y yo estoy en esa. Es importante darse cuenta, porque en esa sombra que uno encuentra, en ese momento de honestidad con uno mismo, también después encontrás mucho valor personal en sobreponerte a eso, en decir, che, bueno, pará, o sea, sí, ok, me doy cuenta de esto, me doy cuenta que compito hasta con mis amigas, aunque ellas a lo mejor ni lo saben, pero quizás cuando me sobrepongo a eso y digo, che, ¿qué tal que aprendo a divertirme? ¿Qué tal que aprendo a divertirme? ¿Qué tal que suelto este personaje? Digo, bueno, ya está, lo dejo ir, ¿no? Dejo ir ser la más inteligente en este espacio específico. Cuando logro hacer eso, gano muchísima autoestima. Porque me doy cuenta, primero que relativizo lo que tiene estos personajes, es que generalmente los formamos en la niñez o temprana adolescencia y son personajes muy extremos, son muy blanco y negro. Y la vida adulta en realidad es más sobre los grises. O sea, uno puede sobreponerse a estos personajes y darse cuenta que a lo mejor soy muy inteligente, pero no tengo que estar siendo inteligente todo el tiempo. O soy muy empática, pero no necesito ser empática todo el tiempo. O soy muy divertida, pero no necesito ser la más divertida todo el tiempo. Y ahí es donde aprendo lo que hizo Wanda, que no creo que lo haya hecho a propósito, pero aprendo a reinventarme. Aprendo a hacer más que una sola cosa. Descubro nuevas facetas de mi personalidad. La autenticidad no es más que ir encontrando la mezcla exacta de lo que sos vos. Medio que lo trajiste de fábrica probablemente y eso está como alimentado y decorado por tu historia. Y eso que sos vos nunca es un personaje que te formaste a los 10 sobre lo que es cool o sobre la forma en la que vos ibas a encontrar valor o sobre la forma en la que vos ibas a tener autoestima o ganarle la autoestima a otras mujeres. Cuando empezás a encontrar eso, vivís mucho más en conexión con vos, mucho más en conexión con tus ciclos, mucho más en conexión con tus facetas, porque de pronto alguien que vive condicionada a un solo personaje le cuesta mucho encontrar facetas de su personalidad.
darse cuenta. Por ejemplo, esta chica que yo les contaba que ella, no sé si lo conté, porque vieron que hablé mucho, no sé si esto al final lo conté cuando estaba silenciada, pero esta chica que había formado toda su personalidad en base a ser la copada, ¿no? Entonces, ella era re buena onda, sí, pero había personas que le faltaban el respeto constantemente y ella tenía que responder con buena onda. Y claro que cuando eso pasaba ella se quedaba paralizada, porque si toda su personalidad era ser la buena onda, cuando tenía que defender, tenía que ponerse seria, porque hay cosas, faltas de respeto y espacios en los que uno tiene que aprender a ponerse seria y poner límites, por ejemplo, o poner un freno. Y no tenía herramientas, porque si ella era la copada y era lo único que sabía hacer, no se conocía a sí misma enojada, o no se conocía a sí misma poniendo límites, no se conocía a sí misma con autoestima. Entonces es ir conociendo otras facetas. Quiero leer acá las cosas que me fueron poniendo. Hola Eve, interesante perspectiva. Nunca había pensado a Wanda de esa manera. Claro, exacto. Es que ella de alguna forma fue como moviéndose en diferentes... Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven de acá. Yo traje este tema para que ustedes analicen su capacidad de moverse en diferentes ambientes sin perder autenticidad, sin estar poniéndose máscaras todo el tiempo. ¿Qué es el masking? El masking es eso, es ponerse una máscara porque no sé ser otra cosa, no conozco mi personalidad más que en una faceta muy... Esto estoy hablando en un contexto normal, ¿no? No conozco mi forma de funcionar en un contexto que no sea extremadamente controlado. Entonces, como no sé hacer eso y no tengo herramientas y tampoco las adquirí, entonces me pongo máscaras y sonrío y no sé qué y funciono, pero funciono de acá para afuera. Yo lo que quiero que se lleven de acá es la conciencia de que ustedes pueden ser una persona que funciona en diferentes ámbitos, con toda su autenticidad, sabiendo adaptarse a diferentes lugares y con la autoestima suficiente para moverse, pasarla bien, disfrutar diferentes ámbitos sin que signifique perder autenticidad. Porque ustedes son mucho más que una personalidad chiquitita que encaja en un solo lugarcito. No, estoy segura que no. La autenticidad está formada de múltiples cosas y siempre hay una parte nuestra que puede funcionar auténticamente en muchos espacios. Entonces quiero que vayan encontrando esa autenticidad, esa capacidad de funcionar en diferentes ámbitos. Eso también es elasticidad del sistema nervioso. Para mí un síntoma de que, o un resultado un poco de que las mujeres para funcionar tenemos que crear personajes para competir por la aprobación masculina y por la autoestima. Un resultado de eso es que perdimos autenticidad y un resultado de eso es todo este problema que hay ahí de que nos encontramos enmascarándonos constantemente, o sea que nos encontramos poniéndonos máscaras para funcionar sin ser realmente auténticas. Todas podemos ser auténticas, que ser auténtica no significa ser la más divertida, ser la más copada, no, ser auténtica y funcionar en múltiples lugares sin perder mi chispa, mi forma de ser. También me sirvió mucho para eso, hacer mi carta astral con una astróloga. Sí, exacto. Sí, sirve mucho. Sirve mucho si tengan en cuenta que tiene que después interiorizarla. Yo a Ari la conozco y estoy segura que ella lo interiorizó porque la conozco. Pero que no que les quede en una cosa mental de, sí, porque yo soy así por tal y tal y tal, sino que lo pasen al cuerpo y lo puedan realmente expresar. Bueno, muchas gracias. Creo que ya estamos. Yo les voy a contar, porque me voy a dar el lujo de contarles que ahora, a las 8 de la noche, mi idea era terminar tipo 8 menos cuarto con el podcast, porque Taylor Swift está lanzando un nuevo álbum y lo está anunciando ahora, en este mismo momento, mientras yo les estoy dando este podcast. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden sumarse a la lista de mails. Voy a empezar a mandar al mail el tema del que voy a estar hablando en el podcast para que ustedes me hagan preguntas sobre ese tema, así vamos respondiendo y vamos charlando. Porque por ahí me dejan preguntas por mensaje privado, ¿viste? Y se me pierden un poco. Entonces, directamente, si querés participar del podcast, te voy a mandar cuando se haya subido el episodio y las preguntas para que estés en vivo todos los miércoles a las 7 de la tarde
grabamos episodio del podcast, nos sentamos, charlamos siempre con algún tema propuesto y ahora con las preguntas que ustedes me van a ir dejando. Gracias, grito de perra loca. Gracias a todas, gracias por estar acá todos los miércoles desde hace un montón de tiempo. Gracias, nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde en un nuevo episodio de La Hoguera, donde volvemos al fuego para recuperar nuestro poder. Las quiero, chao.